buenas tardes, buenos días, buenas noches para cuando estén viendo este video. Para finalizar nuestro seminario de C++, vamos a ver la parte de concurrencia y paralelismo y Functional Programming. ¿Sí? Esta es nuestra última sesión en la cual estaremos viendo estos conceptos. En detalle vamos a ver más que nada los que son los JTreat, los cuales fueron introducidos en el estándar 20 para de manera automática hacer un join de esos hilos y prevenir el problema de que nos olvidamos del hilo, quedó el hilo zombie dando vuelta y ahí haciendo cosas. Para entender un poco lo que son los paralelismos entre C++, necesitamos entender primero el concepto de profiling para ver dónde nos conviene aplicar el paralelismo. ¿Sí? Y posteriormente vamos a ver cómo el Standard Template Library, ya en el estándar 17, introdujo las políticas de ejecución como SQL, Parallel y Parallel Unsql. Vamos a ver el std transform, ¿sí? Una función que nos ayuda a aplicar para un conjunto de una secuencia de elementos, una función lógica unaria o binaria. También está el for each, que también lo vamos a ver en un ejemplo. Y como datos extras opcionales, vamos a ver lo que es std optional, std variant, std range y std string view. Comencemos por los JTreat, también conocidos como joinable treat o por su autor Yosuti String. Este treat es un complemento del treat tradicional que fue introducido en el estándar 11, que permite automáticamente unir el hilo y llamar al destructor, y además son hilos que pueden ser interrumpidos de forma cooperativa. ¿Sí? No es en el comportamiento intuitivo del treat ser interrumpido, y es por esto que estos nuevos treat son bastante populares. ¿Sí? Si un treat todavía se puede hacer un join, se llama el destructor con std terminate. ¿Sí? Entonces, cuando un treat es joinable, puede ser por treat join o treat detach, si se llama, ¿no? Veamos este ejemplo donde tenemos un treat, el cual puede llegar a generar un problema, ¿sí? Porque este código se va a ejecutar y no vamos a hacer un join del treat. Puede generar un hilo zombie. Esto se soluciona con el JTreat, que aplica el concepto de array. ¿Sí? Como pueden ver, array es un concepto bastante utilizado en el Standard Template Library que nos permite desligarnos de la responsabilidad de manejar los recursos al final de un scope. Si en este caso se hubiese también producido una excepción de la ejecución de nuestro código y no llegamos a llamar un join del treat, el treat quedaría zombie. Distinto es si es un JTreat. Acá podemos ver cómo aplicar la idea de introducción cooperativa entre los JTreat. ¿Sí? Reciben una variable que se llama stopToken, en la cual nosotros seteamos cuando queremos que el hilo termine su ejecución. ¿Sí? A través del requestStop de esta variable stopToken, nosotros estamos diciendo al hilo que termine su ejecución. Fíjense que la estructura del hilo dentro de los C++ es el tipo de dato, el nombre de la variable, y recibe una función que generalmente es una función lambda que se va a ejecutar en el instante en el cual el hilo es creado. Es diferente a otros lenguajes como Java, donde nosotros primero hacíamos la definición de la lógica del hilo y lo comenzábamos a voluntad. En este caso no. C++ inicia la lógica de la función asociada al hilo en el instante que nosotros definimos esa lógica. Acá lo único que hace es contar hasta 10 y se muere, digamos, después el hilo. En este caso, nosotros si queremos solicitar que este hilo se interrumpa, va a terminar su ejecución y se va a hacer un join, ¿sí? Porque son JTreat.
Para manejar la concurrencia dentro de C++, ustedes ya han visto la parte de lo que es un mutex, lo que es la sección crítica, lo que es un lock. Y el lenguaje C++ no está ajeno a esto, ¿sí? Tiene sus mecanismos de concurrencia a través de los mutex, los cuales no son recomendados usar de forma explícita, ¿sí? ¿Por qué? Porque no carecen del concepto de array. Entonces, si nosotros llamamos de forma explícita que el mutex haga un lock o un unlock para proteger una sección crítica de código, podemos tener problemas si nos olvidamos de llamar a un unlock o si una excepción ocurre o retornamos antes de esa lógica, ¿sí? Los mutex están para asegurarnos proteger esa sección crítica de código que son un hilo actúe a la vez. Fíjense, en esto podríamos llegar a tener una excepción en getVar y el unlock no se llamaría. Entonces, el array viene al rescate y nos proporciona los lock. Que los lock automáticamente se unen a un mutex en el constructor y se los libera en el destructor, ¿sí? Llaman a un lock en el constructor y un unlock en el destructor, lo cual nos libera a nosotros de la necesidad de crear un unlock de forma explícita, ¿no? Nosotros podemos crear un lock_word con este mutex m, que el cual va a llamar al mutex.lock en instancia en la cual creamos esta variable, y al final el scope se va a liberar esa variable a través de un mutex unlock. Los lock tenemos dos sabores importantes, que es el lock_word y el unique lock. El unique lock es un poco más caro que el hermano menor del lock_word, pero nos permite manejar el lock y unlock también a voluntad, ¿no? Las diferencias es que podemos crearlo sin un mutex asociado, como les dije recién, de forma explícita y repetida, mantener los lock y unlock, hacer un mute, tratar de hacer un lock del mutex y hacer un lock asíncrono. Otro mutex, otro lock que fue introducido también es el scope lock, que es parecido al lock_word. Acá podemos ver en este ejemplo, en donde tenemos un ejemplo de lock_word, ¿sí? El unique lock toma ese mutex, hace un defer lock y asegurándonos de que cada mutex cada lock tome su mutex. Acá podemos tener un deadlock solventado, ¿sí? A través de la sección crítica de este ejemplo. En este ejemplo se usaron treats tradicionales, pero se podrían haber usado un join tree, ¿sí? Nos ahorraríamos 2 líneas de código en este punto de acá y no tendríamos que llamar de forma explícita a estos hilos. Otro mecanismo nuevo, porque este mecanismo fue introducido en el estándar 20 de C++, porque el mutex nos permite a nosotros mantener la sección crítica asegurándonos de que solo un hilo ingresa a la vez. Pero ¿cómo manejamos la comunicación entre los hilos de forma concurrente? Ya conocemos los semáforos. Los semáforos es un mecanismo de concurrencia, de comunicación entre los hilos, introducidos por Dijkstra hace ya bastante tiempo, que en el estándar 20 se introdujeron dentro del lenguaje, ¿sí? Los semáforos pueden ser del tipo binario, en el cual aseguramos de que entre un hilo, ¿sí?, por vez, o pueden tener un contador más grande que 1. Es muy parecido a los semáforos que se aplican en la lógica dentro de Java. Adquiriendo el semáforo, decrementamos el contador, liberando el semáforo, incrementamos el contador. Si un hilo trata de adquirir un semáforo con el contador en 0, se bloquea hasta que otro se libere el semáforo y se incremente ese contador, ¿sí? Acá podemos ver las funciones usadas
este semáforo. El try hackear, podemos tratar de adquirir por X cantidad de tiempo o adquirir hasta una determinada cantidad de tiempo, ¿sí? Un tiempo absoluto. Hackear o acquire. Bueno, por ahí está la pronunciación correcta. Acá podemos ver un ejemplo en donde estamos usando este semáforo para hacer una especie de escritor, lector o productor consumidor. ¿Sí? Un ejemplo bastante conocido dentro de la concurrencia. Estamos declarando un semáforo binario, ¿sí? Con valor inicializado por defecto en 0, y lo usamos para proteger esa sección crítica y que los hilos que van a trabajar preparando y completando el trabajo no produzcan un undefined behavior porque accedan los dos al mismo tiempo a la sección crítica. Anteriormente los semáforos había otras formas de determinar cómo decirle a un hilo esta sección está liberada o no. Y poder hacer una comunicación entre los diferentes hilos de forma concurrente. Estos eran más que nada hechos con las variables de condición. También se podrían usar a variables atómicas del tipo booleana. Como pueden ver, los semáforos son la forma más rápida, a diferencia de un atomic flag, pero si comparamos principalmente en la forma anterior usada, que son las variables de condición, los semáforos son muchísimo más rápidos. Además, las variables de condición tienen un problema, y es que pueden tener un spare wake up en el cual la variable de condición notifique a un hilo de que puede entrar a la sección crítica, y no es así. O también pueden llegar a tener un problema de que no notifiquen en ningún punto, ¿sí? Si van a hacer programación concurrente con variables de condición, tienen que tener en cuenta que son bastante quisquillosas a la hora de implementarlo. Los semáforos simplifican mucho más la lógica. Bien, aclarado esto de concurrencia, podemos pasar a la parte de paralelismo, donde para determinar qué vamos a paralelizar, ¿sí? En concurrente, cuando hacemos un programa concurrente, es que tenemos muchos hilos que están accediendo a la misma sección crítica de código y llevando a cabo una tarea. Cuando nosotros hablamos de paralelismo, queremos decir que tenemos múltiples unidades, múltiples trabajadores haciendo la misma lógica, ¿sí? En paralelo, estamos aprovechando los recursos. Para determinar qué sección vamos a paralelizar de nuestro código, es importante conocer cómo es el profiling de ese código. Y dentro de C++ tenemos dos tipos principales de profiler. Casi en todos los lenguajes hay una forma de hacer un profiling, ¿sí? Todos suelen venir de estos dos sabores: los sampling profilers y los instrumentation profilers. Los sampling profilers son como una cámara de fotos que va tomando fotitos de forma periódica al programa para ver el estado de ejecución. Son livianos, tienen un mínimo de overhead, porque imagínense que si nosotros estamos tomando la foto del código mientras estamos haciendo algo, eso va a inferir un poco en la ejecución de nuestro programa, ¿no? Lo cual lo hacen ideales para profiling de aplicaciones que tengan que correr un largo tiempo, ¿sí? Sin embargo, como esta foto está de forma periódica cada un X cantidad de tiempo, si nuestra función es muy corta, o sea, hace la lógica muy rápido, no llegamos a ver qué tan rápido hizo esa lógica. Los Instrumentation Profiler, ¿sí? Son herramientas que nos permiten capturar la información detallada del timing cada vez que una función se llama y el bloque del código asociado. Son más precisos en resultado, pero como nada es gratis en esta vida, si nosotros queremos obtener más información al respecto de cómo se está manejando los tiempos de ejecución de un bloque de código, vamos a estar añadiendo más overhead, ¿sí? Más tiempo para que el programa calcule ese rendimiento. Y pueden llegar a tener un impacto negativo, ¿sí? ¿Cuál es mejor?
Y como todo, depende. No existe la bala de plata que nos solucione todos los problemas. Va a depender. Y como ejemplos de aplicaciones tenemos, por ejemplo, gperf Tools, que es de Google. Google Performance Profiling Tools, Performance Tool, que nos permiten sacar el profiling del CPU con una salida gráfica y demás. En todos estos estoy dejándoles un enlace hacia un ejemplo de aplicación de cómo usar estos profiling. Colgreen, el cual viene dentro de Valgrind, también hace un profiling, ¿sí? Valgrind tiene integrado esta herramienta que es Colgreen, pero además de hacer el memory leak para determinar si nosotros nos estamos olvidando de liberar algo, ver el profile en las llamadas, hay un concepto asociado a la ejecución de instrucciones de un programa que es la memoria caché. La memoria caché se divide en dos partes: memoria de caché de instrucciones y de datos, generalmente, depende de la arquitectura del procesador, las cuales van almacenando las instrucciones que no se pudieron ejecutar por el procesador. Hay una lógica mucho más elaborada por detrás que permite optimizar estas instrucciones y, en cuanto a los datos, evitar que el procesador vaya a buscar a la memoria principal información que ha estado usando recientemente. Esto de optimización de caché se basa en dos conceptos: de la localidad espacial y la localidad temporal. El próximo dato que voy a usar es localidad espacial, y localidad temporal el último dato que vengo usando. ¿Y cómo podemos ver cómo se optimiza la caché? A través de CacheGreen, que es otra herramienta incluida dentro de Valgrind, ¿sí? Podemos ver ahí que tanto hay miss, porque cuando nosotros tenemos la caché puede ocurrir un hit, un miss. Un hit es que el dato estaba presente en la caché y no tenemos que irlo a buscar a otro lado, y un miss es cuando tenemos que buscar ese dato, esa información o esa instrucción a otro lado. Mientras más miss en caché tengamos, menos performante va a ser nuestra aplicación. Lo importante es que nos saquemos provecho de la memoria caché, manteniendo la mayor tasa de hit posibles. Esto lo pueden ver también con Valgrind. Otra herramienta es gprof, ¿sí? Que también nos permite ver el tiempo de ejecución. Ya estas dos que les voy a mostrar ahora, que es gprof y Tracey, son del tipo Instrumentation Profilers. Sampling Profilers son gperf y Colgreen. Tracey es otro profiling muy interesante, usado en la industria de los videojuegos, más que nada, que no solamente nos vamos a poder ver el tiempo de ejecución de las funciones, sino también los hilos, ¿sí? Cómo los hilos se fueron orquestando y a qué secciones accedieron, ¿sí? Acá podemos ver Context Switch y nos da todo de forma gráfica muy bonito. Una vez que nosotros determinamos cómo vamos a atacar este problema de que nosotros queremos hacer una función que vaya más rápido, paralelizándola, una vez que vimos con el profiling cuál es el tiempo, podemos usar ya sea herramientas de terceros como es OpenMP, MPI, o si nosotros tenemos la capacidad de generar código con tarjetas gráficas a través de CUDA, generamos un código en CUDA, vamos a atacar este problema de paralelismo. Pero el Standard Template Library introdujo en el estándar 17 paralelización de algunas funciones, ¿sí? Estas políticas de ejecución, las cuales van a determinar cómo se van a ejecutar esas funciones, están definidas en el header execution. Y estas son execution seq, que es sequential, en el cual le dice que un algoritmo se va a ejecutar de forma secuencial, un ítem a la vez. Entonces aseguramos que solo un hilo y un ítem son procesados en orden, que es tradicionalmente como se hace siempre. Ahora, par significa paralelo. Quiere decir que esto se va a ejecutar a través de múltiples hilos, pero no sabemos el orden en el cual se van a ejecutar. Sabemos que se va a ejecutar en todos los hilos que se pueda, pero no sabemos cuándo.
en qué orden. Y el estándar 20 introdujo el Parallel and Sequel, que es para favorecer el paralelismo y la ejecución sin importarnos el orden. Es decir, no especificamos el orden en el paralel, pero en el Parallel and Sequel estamos diciéndole ni te preocupes por el orden. Por lo tanto, puede llegar a tener un comportamiento no determinístico y efectos alternos, ¿sí? Si nosotros ejecutamos este código con algo que queremos que se produzca en un determinado orden. Parallel and Sequel también puede llegar a hacer uso de ciertos registros especiales que tienen los procesadores para paralelismo. Esta slide lo que trata de reflejar es que no siempre vamos a tener una garantía de que lo que estemos paralelizando lo vamos a paralelizar bien. Además tenemos que tener en cuenta las optimizaciones del compilador, ¿sí? Paralelizar no es una tarea sencilla. Y si tratamos de forzar una paralelización en algo que no es paralelizable, vamos a degradar la performance de nuestra aplicación en vez de aumentarla, ¿sí? Depende del contexto, obviamente, de dónde vamos a paralelizar, las capacidades de hardware, el tamaño del dato que queremos hacer. Hay una taxonomía de fin en la cual nosotros tenemos 4 niveles de paralelismo: single instruction, multiple data, single instruction, single data, multiple instruction para un mismo dato, multiple instruction, single data, o multiple instruction, multiple data, ¿sí? Son las 4 formas en las cuales podemos llevar a cabo un paralelismo. Y depende exclusivamente del contexto de la solución que estamos planteando. Por ejemplo, CUDA es múltiples instrucciones para un solo dato, ¿sí? Se ajusta más a ese modelo. Acá tenemos el std for each, que es un algoritmo que está definido dentro del header algorithm, que es la misma forma de poner un std for o for cada elemento de esta secuencia hace algo, que es esta función que le pasamos acá, el operador unario. Acá lo estamos haciendo de forma secuencial, de forma paralela y de paralela sin secuencia, ¿sí? Y acá le pasamos los iteradores que ya conocemos, el begin y el end. Otra función dentro del header de algorithm es std_transform, ¿sí? Que es muy útil para aplicar dada una función a un conjunto de elementos, y ese resultado de esa transformación, ahí viene el nombre, lo guardamos en otro elemento, en otro container, ¿sí? Acá podemos ver un ejemplo en el cual estamos usando un vector de 5 elementos y en el otro vector que guardamos los elementos al cuadrado, ¿sí? En vez de hacer una función explícita en el cual vamos iterando y vamos calculando, con std_transform hacemos todo en una sola línea de código, ¿sí? Por más que acá aparezca porque está formateado, es una sola línea de código. Y acá este for es similar al for each, ¿sí? Podemos usar uno y el otro y usar la misma forma a través de un lambda, ¿sí? No necesariamente tenemos que declarar una función para usarla dentro del for each. El std_transform también permite que dos elementos, o sea, dos secuencias, produzcan una salida, si tenemos que hacer un operador binario. Y para terminar, los std_optional, std_variant, std_range y std_streamView. std_optional es un wrap de un value que define si ese valor puede ser opcional o no. Es decir, no necesariamente podemos generar una excepción ante un valor que no conocemos su existencia, sino que con el optional podemos fijarnos si contiene ese valor o no. Y lo declaramos con std_option. El null opt es el caso que no exista valor asociado, es nulo, ¿sí? Y el tipo de valor que puede tener puede ser un string o nulo. Puede o no estar presente el string. ¿Y cómo lo chequeamos? Con hasValue. Si hasValue es true, accedemos con value.
STVariant nos sirve para albergar en una misma variable una secuencia de diferentes tipos de datos. Es muy parecido a un union, pero es seguro, ¿sí? Acá acuérdense que el union siempre reservaba memoria para el tipo de datos más grande que podía tener esa unión. Esto es una forma más segura de un union, en el cual nosotros decimos que el tipo de dato de esta variable, ¿sí? Puede ser que sea B puede ser un int, un float o un string, y fíjense que es una especie de asignación dinámica que vamos haciendo y vamos extrayendo esos valores asociados. Esto es útil, STVariant, cuando queremos hacer un visit descent pointer. Range, introduciendo el estándar 20, una forma de proveer algunos componentes para manejar un rango de datos de forma fácil y eficiente, ¿sí? Acá lo que estamos viendo es que tenemos una colección de datos en las cuales queremos aplicar un resultado. Entonces, a Beck le pasamos con el operador de pipe que vamos a tomar aquellos valores que sean pares. Al resultado de esto le vamos a calcular el valor al cuadrado. En vez de declarar todo a través de la lógica procedural, el paradigma procedural, acá estamos aplicando el paradigma funcional, en donde le decimos, para este conjunto yo quiero que vos me hagas esto y esto. En el paradigma funcional nos interesa el qué queremos y no tanto el cómo lo queremos. Es muy parecido a la forma en la cual nosotros expresamos una query de una base de datos, en la cual decimos, queremos obtener tal y tal cosa y nos desligamos, por así decirlo, de la lógica que involucra traer esa información. Y por último, el Stream View. El Stream View es una forma sencilla, que no tiene dueño, de ver una string. De ahí viene el nombre Stream View. Útil para prevenir las copias cuando pasamos string a funciones, ¿sí? No hay copia dentro de una Stream View. Y es útil, por ejemplo, cuando queremos crear un string temporario, evitar esa copia o hacer un reference, hacer un move y demás. Bueno, con esto finalizamos los seminarios de C++. Y cualquier consulta que vaya surgiendo al respecto, estamos para responderlas. Muchas gracias.